Empezó como cualquier otro día. Suena el despertador. Me obligo a salir de la cama, el mismo uniforme aburrido. Pero cuando llegué al cole, todo era diferente. Los pasillos silenciosos estaban llenos de bulla. La gente no solo hablaba, gritaba, posaba dramáticamente, incluso brillaba. ¿Seguía soñando? Entonces la vi, parada junto a mi casillero, con el pelo rosa brillante y ojos que derretían el acero. Era igualita a mi personaje de anime favorito, Sakura. Solo que me miraba como si le hubiera robado la plata del almuerzo. Espera, ¿era mi almuerzo el que tenía en la mano? Oye, esto es mío, ¿verdad? La voz de Sakura era aguda, pero sus mejillas se estaban poniendo rojas. Clásica tsundere. Traté de explicarme, pero solo salieron palabras entrecortadas. Ella resopló y me empujó la lonchera. Solo tómalo. Vaca. De repente la puerta del aula se abrió de golpe. Un chico con pelo negro puntiagudo y un brillo determinado en sus ojos hizo una pose. No te preocupes, Sakura. Te protegeré de este extra. Me señaló, su dedo temblando de intensidad. Bienvenido a la prepa anime, supongo. La hora del almuerzo fue aún más loca. Estallaron peleas de comida, pero en lugar de puré de papas, la gente lanzaba ráfagas de energía y blandía palillos como armas. En una mesa, una chica de pelo azul levitaba, sorbiendo ramen con un aire de serenidad en medio del caos. Yo solo quería un lugar tranquilo para comer, pero al doblar la esquina, me topé con alguien, o algo. Era un gato gigante que hablaba. «Cuidado, chico, casi derramas mi atún». Esto se estaba saliendo de control, literalmente. El festival escolar se acercaba, y la emoción se sentía en el aire. Los estudiantes construían puestos elaborados, algunos incluso invocaban robots gigantes y criaturas míticas como parte de sus temas. Nuestra clase decidió hacer un maid café, lo que fue recibido con vítores entusiastas, principalmente de los chicos. Sakura era sorprendentemente buena cosiendo trajes de maid, y el chico que me llamó extra antes, cuyo nombre supe que era Hiro, resultó ser un prodigio de la repostería. Tal vez la prepa anime no era tan mala después de todo. El festival escolar fue un torbellino de algodón de azúcar, cosplay y confesiones. Parecía que cada conversación terminaba con alguien abriendo su corazón bajo los fuegos artificiales. Incluso Hiro le confesó sus sentimientos a Sakura, quien, como era de esperar, lo llamó idiota antes de salir corriendo sonrojada. ¿Y yo? Bueno, digamos que la chica del pelo azul de la cafetería tenía cierto encanto. Tal vez, los clichés del anime no eran tan malos si llevaban a momentos como este. A medida que avanzaba el año escolar, me fui acostumbrando a la locura. Hiro y yo nos hicimos amigos, unidos por nuestro amor compartido por el manga y los videojuegos. Incluso dejó de llamarme extra la mayor parte del tiempo. Sakura seguía siendo su tsundere habitual, pero me di cuenta de que estaba empezando a cogerme cariño. Tal vez. Incluso empezamos a almorzar juntos a veces, aunque ella seguía insistiendo en llamarlo una alianza táctica. Miré el dibujo, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Fue todo real o me lo había imaginado todo? Tal vez la línea entre la realidad y la fantasía era más borrosa de lo que pensaba. Tal vez un poco de magia de anime existía en lo cotidiano, esperando ser descubierta. Sonreí, guardé el dibujo en mi bolsillo y entré al aula. Después de todo, era un nuevo día, y cualquier cosa podía pasar. «Hola, gente», les cuento entrando al aula con la cabeza todavía dando vueltas por las cosas locas que habían pasado. Vi un papelito en el tablero de anuncios. Decía: «Únete al Club de Deportes Sobrenaturales, donde el atletismo se encuentra con lo extraordinario. GAP 2S». Picado por la curiosidad, me dije, voy a ver qué onda. Después de clases entré a la sala del club. Estaba llena de estudiantes, cada uno más raro que el otro con sus propios poderes. Estaba Hiro, que podía cambiar la gravedad para saltar altísimo, y Akira, que controlaba el agua para hacer movidas increíbles en la piscina. Una locura. Yumi, la presidenta del club, me recibió con una sonrisa. «Aquí creemos que todos tienen un poder especial esperando a ser descubierto», me dijo, con los ojos brillando de emoción. Los entrenamientos eran una cosa de locos. Imagínense un partido de fútbol donde la pelota se teletransporta,
O un partido de básquet donde los jugadores pueden hacer aparecer viento para cambiar dónde va la pelota. Era una mezcla de deporte y magia, pura adrenalina. Con el pasar de las semanas me fui metiendo cada vez más en este mundo de deportes sobrenaturales. Cada práctica era una aventura, un nuevo desafío, y cada día, la línea entre lo normal y lo extraordinario se hacía más borrosa. Al final del semestre, me di cuenta de que la magia que buscaba no estaba solo en las cosas de anime que habían pasado. Estaba en las amistades que había hecho, en las habilidades que había mejorado y en el sentido de pertenencia que había encontrado en el club de deportes sobrenaturales. Así que, si alguna vez se preguntan si hay algo más en la vida, recuerden esto. A veces, solo se necesita un poco de fe y un toque de imaginación para descubrir la magia escondida en lo cotidiano. Un abrazo. Hola a todos. Déjenme contarles sobre la vez que nos topamos con la parte más misteriosa de nuestro colegio. Todo comenzó cuando notamos cosas raras que pasaban en una de las aulas viejas. Luces parpadeando, sonidos espeluznantes e incluso objetos moviéndose solos. Parecía algo sacado de un anime de terror. Movidos por la curiosidad y un espíritu aventurero, decidimos investigar. Reunimos a un pequeño grupo de estudiantes, cada uno con sus habilidades únicas, y nos dirigimos al aula supuestamente embrujada. Gap 2S. Estaba Hiro, que podía sentir las fluctuaciones de energía, y Akira, que podía manipular la luz para revelar cosas ocultas. Y no nos olvidemos de Yumi, cuya intuición siempre daba en el clavo. Al entrar al aula, el aire se sentía pesado, casi eléctrico. Hiro inmediatamente sintió que algo andaba mal. Definitivamente hay una presencia aquí, dijo, entrecerrando los ojos. Comenzamos nuestra investigación, cada uno de nosotros usando nuestras habilidades para descubrir la verdad detrás de la actividad paranormal. Akira usó su manipulación de la luz para revelar mensajes ocultos en las paredes, mientras que la intuición de Yumi nos llevó a un diario olvidado, escondido en un rincón polvoriento. El diario pertenecía a un antiguo estudiante que había desaparecido misteriosamente años atrás. Detallaba experimentos extraños y rituales realizados en el aula, todo en un intento de aprovechar poderes sobrenaturales. A medida que juntábamos las pistas, los fenómenos paranormales se intensificaban. Los objetos comenzaron a levitar y podíamos oír susurros resonando por la habitación. Pero en lugar de asustarnos, estábamos decididos a resolver el misterio. Con la detección de energía de Hiro, localizamos la fuente de las perturbaciones, un compartimento oculto debajo de las tablas del piso. Dentro, encontramos un viejo talismán que pulsaba con una energía de otro mundo. La intuición de Yumi nos dijo que esta era la clave para calmar al espíritu inquieto. Realizamos un ritual simple, usando nuestras habilidades combinadas para neutralizar el poder del talismán. Gap 2S. Lentamente, la atmósfera espeluznante se disipó y el aula volvió a la normalidad. Al final de nuestra investigación, no solo habíamos resuelto el misterio del aula embrujada, sino que también descubrimos la importancia del trabajo en equipo y la confianza en nuestras habilidades únicas. Fue un recordatorio de que a veces, las experiencias más extraordinarias provienen de los lugares más inesperados. Así que, si alguna vez se enfrentan a lo desconocido, recuerden esto: abracen su curiosidad, confíen en sus amigos y nunca subestimen el poder de un poco de magia e imaginación. Hasta la próxima, sigan explorando. ¡Hola a todos! Después de nuestra aventura escalofriante con lo paranormal, pensamos que merecíamos un poco de diversión. ¿Y qué mejor manera de relajarnos que con un torneo épico de videojuegos? La escuela decidió organizar una competencia masiva de juegos, reuniendo a los mejores jugadores de cada clase. La emoción se sentía en el aire mientras los estudiantes se inscribían, cada uno confiado en sus habilidades y ansioso por reclamar el título del mejor jugador de la escuela. Entre los competidores había caras conocidas. Hiro, conocido por sus reflejos rapidísimos en los juegos de lucha. Akira, la mente maestra estratégica en los juegos de estrategia en tiempo real. Y Yumi, cuya intuición la hacía invencible en los juegos de rompecabezas. Cada uno tenía sus propias fortalezas, y la competencia era feroz. Gap 2S. El torneo comenzó con una explosión, el auditorio lleno de vítores y el sonido de los controles haciendo clic. La primera ronda presentó una variedad de juegos, desde intensas batallas en Street Fighter hasta rompecabezas alucinantes en Tetris. La energía en la sala era eléctrica
A medida que los jugadores avanzaban entre los corchetes, cada partida más emocionante que la anterior. A medida que avanzaba el torneo, se hizo evidente que esto era más que un simple juego. Las amistades se pusieron a prueba, nacieron rivalidades y todos fueron llevados al límite. Los rápidos reflejos de Hiro lo vieron dominar las rondas de juegos de lucha, mientras que la destreza estratégica de Akira lo llevó a la victoria en los juegos de estrategia. Yumi, con su extraña intuición, superó los desafíos de los rompecabezas. Pero lo más destacado del torneo fue el enfrentamiento final. Fue una batalla a 3 bandas entre Hiro, Akira y Yumi. ¿El juego? Super Smash Bros. Había mucho en juego y la tensión estaba por las nubes. Gap 2S. El partido fue una montaña rusa de emociones, con cada jugador mostrando sus habilidades únicas. El estilo de juego agresivo de Hiro chocaba con los movimientos estratégicos de Akira, mientras que las tácticas impredecibles de Yumi mantenían a todos en vilo. El público estaba al borde de sus asientos, animando a sus favoritos. Al final, fue la intuición de Yumi la que le dio la ventaja. Con un movimiento final perfectamente sincronizado, aseguró su victoria, ganando el título de la mejor jugadora de la escuela. El auditorio estalló en aplausos, y Yumi fue subida a hombros por sus amigos, con una sonrisa triunfante en su rostro. El torneo de videojuegos fue más que una simple competencia. Unió a la escuela, mostrando los diversos talentos de sus estudiantes y recordando a todos el poder de la competencia amistosa y el trabajo en equipo. Gap 2S. Así que, ya seas un jugador experimentado o simplemente disfrutes de un buen desafío, recuerda esto: a veces, las batallas más épicas se libran con controles en la mano y amigos a tu lado. Hasta la próxima. Sigan jugando y nunca dejen de divertirse. Después del intenso torneo de videojuegos, los estudiantes pensaban que lo habían visto todo. Pero pocos sabían que su próxima aventura trascendería los límites de la realidad misma. Todo comenzó durante una excursión escolar aparentemente ordinaria a un bosque cercano. Los estudiantes estaban explorando la exuberante vegetación, disfrutando del descanso de su rutina habitual. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Escondido detrás de una densa maleza, se toparon con un portal brillante y arremolinado. Era diferente a todo lo que habían visto antes, pulsando con energía y llamándolos a pasar. La curiosidad pudo más que ellos, y uno por uno entraron al portal. Lo que les esperaba al otro lado era un mundo más allá de su imaginación más salvaje. Era una dimensión paralela, una imagen espejo de su propio mundo pero con elementos fantásticos, islas flotantes, criaturas míticas y paisajes que desafiaban las leyes de la física. Los estudiantes se encontraron asombrados, sus sentidos abrumados por los colores vibrantes y la belleza surrealista de este nuevo reino. Pronto se dieron cuenta de que cada uno de ellos había adquirido habilidades únicas al entrar al portal. Hiro podía manipular el fuego, Akira podía controlar el tiempo, y Yumi podía comunicarse con las criaturas de este mundo. Pero su alegría duró poco. El mundo paralelo no estaba exento de peligros. Se encontraron con criaturas hostiles y terrenos traicioneros que pusieron a prueba sus nuevos poderes. Quedó claro que tenían una misión: encontrar un camino de regreso a casa mientras descubrían los secretos de esta misteriosa dimensión. Guiados por un ser sabio y antiguo que conocieron en el mundo paralelo, los estudiantes se embarcaron en una búsqueda para reunir los 4 cristales elementales necesarios para abrir el portal de regreso a su propio mundo. Cada cristal estaba custodiado por desafíos formidables que requerían que trabajaran juntos y aprovecharan sus habilidades. A lo largo de su viaje, se enfrentaron a pruebas que pusieron a prueba su coraje, amistad y determinación. Lucharon contra guardianes feroces, resolvieron acertijos intrincados y navegaron por paisajes peligrosos. Con cada desafío, se hicieron más fuertes, no solo en sus poderes, sino en su vínculo como grupo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, reunieron los 4 cristales. Con el portal ahora abierto, se prepararon para regresar a casa. Pero al cruzar, no pudieron evitar mirar hacia atrás al mundo que los había cambiado para siempre. De vuelta en su propio mundo, los estudiantes fueron recibidos con una sensación de alivio y logro. Habían sobrevivido a una aventura como ninguna otra, y regresaron con recuerdos y experiencias que durarían toda la vida. El portal se había cerrado, pero el vínculo que formaron y las lecciones que aprendieron permanecieron. Y así, reanudaron su vida escolar,
cambiados para siempre por su viaje a un mundo paralelo. Habían descubierto que a veces, las aventuras más extraordinarias se encuentran justo más allá de los límites de la realidad. Hasta la próxima aventura, mantengan los ojos abiertos. Nunca se sabe cuándo podría aparecer el próximo portal. Después de su increíble viaje a una dimensión paralela, los estudiantes volvieron a su colegio con una nueva apreciación por lo extraordinario. Lo que no sabían es que otra aventura les esperaba, una que celebraba la diversidad y la unidad dentro de su propia comunidad escolar. El colegio estaba lleno de emoción mientras comenzaban los preparativos para el Festival Cultural Anual. Estudiantes de todos los orígenes y etnias se unieron para mostrar sus tradiciones, comidas y artes únicas. Los pasillos estaban adornados con decoraciones coloridas y la atmósfera vibraba con anticipación. El día del festival, el colegio se transformó en un tapiz vibrante de culturas. Había puestos que ofrecían una variedad de deliciosas comidas de todo el mundo, cada una preparada con cariño y cuidado por los estudiantes y sus familias. El aroma de las especias y los platos recién cocinados llenaba el aire, invitando a todos a un viaje culinario a través de los continentes. En el auditorio, se realizaron presentaciones durante todo el día. Danzas tradicionales, actuaciones musicales y obras de teatro cautivaron a la audiencia. Cada acto era un testimonio de la rica herencia cultural de los estudiantes. Hiro, Akira y Yumi, todavía llenos de la confianza adquirida en su reciente aventura, subieron al escenario para realizar una danza fusión que combinaba elementos de diferentes culturas, simbolizando la unidad y la armonía. Afuera, el patio estaba animado con exhibiciones interactivas y talleres. Los estudiantes podían probar suerte en artesanías tradicionales, aprender frases en nuevos idiomas e incluso participar en juegos culturales. El aire estaba lleno de risas y curiosidad mientras estudiantes y maestros por igual aprovechaban la oportunidad de aprender y compartir. A medida que el sol comenzaba a ponerse, el festival concluyó con un gran desfile. Los estudiantes vestidos con atuendos tradicionales de sus respectivas culturas marchaban orgullosos. Sus rostros brillaban con orgullo. El desfile terminó con una exhibición espectacular de fuegos artificiales, iluminando el cielo nocturno y simbolizando la belleza de la diversidad. El Festival Cultural fue más que una simple celebración. Fue un recordatorio de la fuerza que proviene de aceptar nuestras diferencias. Los estudiantes se dieron cuenta de que, al igual que su aventura en la dimensión paralela, las experiencias más extraordinarias a menudo provienen de explorar lo desconocido y apreciar la belleza de cada cultura. Y así, con corazones llenos de alegría y mentes abiertas a nuevas posibilidades, los estudiantes volvieron a sus vidas diarias, llevando consigo las lecciones de unidad y respeto mutuo. Hasta la próxima aventura, sabían que su colegio era un lugar donde se celebraba cada cultura y cada estudiante tenía una historia que valía la pena compartir. Después de la increíble celebración de la diversidad, los estudiantes estaban ansiosos por sumergirse en otra experiencia única. Esta vez, era algo que combinaba su amor por la magia y las artes culinarias. Bienvenidos al Club de Cocina Mágica. El club fue fundado por la señorita Aiko, una maestra con un pasado misterioso y una pasión tanto por la magia como por la cocina. Ella creía que la comida podía ser más que solo sustento. Podía ser una experiencia encantadora. El club rápidamente ganó popularidad entre los estudiantes, quienes estaban emocionados de aprender a cocinar platillos con ingredientes mágicos. Las reuniones del club se llevaban a cabo en una cocina especial, escondida en un ala sin usar de la escuela. La habitación estaba llena de una variedad de ingredientes exóticos, hongos brillantes, frutas levitando y especias que cambiaban de color con un simple toque. El aire vibraba con anticipación mientras los estudiantes se reunían, listos para embarcarse en su viaje culinario. Hiro, Akira y Yumi estaban entre los miembros entusiastas. Ya habían enfrentado numerosas aventuras juntos, pero esto era algo completamente nuevo. La señorita Aiko comenzó la sesión con una demostración, mostrándoles cómo hacer un platillo simple, un estofado mágico que podía aumentar la energía y el estado de ánimo. Explicó cuidadosamente las propiedades de cada ingrediente y los hechizos específicos necesarios para desbloquear su potencial. Mientras los estudiantes seguían sus instrucciones, la cocina cobró vida con los sonidos de cortar, chisporrotear y la chispa ocasional de magia. Hiro tuvo problemas al principio, haciendo accidentalmente que sus verduras flotaran, mientras que Akira logró convertir su estofado en un tono vibrante de azul.
Yumi, con su talento natural para la magia, rápidamente le agarró la onda, su platillo emitiendo un brillo cálido y acogedor. Lo más destacado de las reuniones del club siempre era la sesión de degustación. Los estudiantes se reunían alrededor de una mesa larga, ansiosos por probar las creaciones de los demás. Los platillos mágicos no solo tenían un sabor increíble, sino que también tenían efectos únicos. El estofado azul de Akira resultó tener un efecto calmante, perfecto para días estresantes. Las verduras flotantes de Hiro, una vez domadas, proporcionaron una explosión de energía, mientras que el estofado brillante de Yumi llenó a todos con una sensación de calidez y felicidad. El club de cocina mágica se convirtió en una parte querida de la vida de los estudiantes. Aprendieron no solo sobre cocina y magia, sino también sobre la alegría de compartir y explorar nuevas posibilidades juntos. Cada platillo era un testimonio de su creatividad y los lazos que habían formado. A medida que continuaban las sesiones del club, los estudiantes adquirieron más confianza en sus habilidades, experimentando con nuevos ingredientes y recetas. Incluso comenzaron a organizar festines mágicos, invitando a toda la escuela a experimentar las maravillas que habían creado. El club de cocina mágica era más que solo un lugar para aprender. Era una comunidad donde todos podían descubrir la magia dentro de sí mismos. Y así, con corazones llenos de emoción y estómagos llenos de deliciosa comida mágica, los estudiantes continuaron su viaje, sabiendo que cada nueva experiencia los acercaba más y revelaba un poco más del mundo extraordinario en el que vivían. Hasta la próxima aventura, apreciaron las lecciones aprendidas y los recuerdos creados en el club de cocina mágica. Después de las experiencias encantadoras en el club de cocina mágica, los estudiantes estaban ansiosos por otra aventura única. Esta vez, era algo que combinaba su amor por la actuación y lo surreal. Bienvenidos al club de teatro. El club de teatro fue fundado por el señor Nakamura, un profesor de teatro con un pasado enigmático y una pasión tanto por la narración como por lo fantástico. Él creía que el teatro podía ser más que solo entretenimiento. Podía ser un viaje a lo extraordinario. El club rápidamente ganó popularidad entre los estudiantes, quienes estaban emocionados de explorar los límites entre la realidad y la fantasía a través de sus actuaciones. El club se reunía en un auditorio viejo y sin usar, lleno de accesorios y disfraces polvorientos que parecían guardar secretos propios. La sala vibraba con anticipación mientras los estudiantes se reunían, listos para embarcarse en su viaje teatral. Entre los miembros entusiastas estaban Hiro, Akira y Yumi. Habiendo enfrentado numerosas aventuras juntos, estaban emocionados de sumergirse en este nuevo reino de creatividad. El señor Nakamura comenzó la sesión con una breve introducción, explicando la próxima obra, una historia que combinaría elementos de sus vidas cotidianas con giros fantásticos. Mientras los estudiantes ensayaban, la línea entre la realidad y la fantasía comenzó a difuminarse. Hiro se encontró a sí mismo sin esfuerzo entrando en el papel de un caballero heroico, mientras que el talento natural de Akira para el drama dio vida a su personaje, un hechicero travieso. Yumi, con su talento innato para la magia, interpretó perfectamente a una guardiana mística, su actuación realzada por sutiles efectos mágicos. Lo más destacado de las reuniones del club siempre era el ensayo general. El auditorio se transformaba en un reino de maravillas, con elaborados escenarios y vestuario que parecían casi demasiado reales. Los estudiantes interpretaron sus papeles con pasión. Las historias de sus personajes se entrelazaban con sus propias vidas de maneras inesperadas. A medida que se acercaba la noche de estreno, la emoción y los nervios llenaban el aire. Toda la escuela estaba llena de anticipación, ansiosa por presenciar la combinación única de realidad y fantasía que el club de teatro había creado. Cuando finalmente se levantó el telón, la audiencia fue transportada a un mundo donde todo era posible. La obra fue un éxito rotundo, con cada actuación atrayendo a la audiencia más profundamente a su narrativa encantadora. Los estudiantes no solo mostraron sus talentos actorales, sino que también descubrieron nuevas facetas de sí mismos a través de sus personajes. El club de teatro se había convertido en más que un lugar para actuar. Era un espacio donde podían explorar la magia de la narración y el poder de la imaginación. Y así, con corazones llenos de orgullo y mentes llenas de ideas creativas, los estudiantes continuaron su viaje, sabiendo que cada nueva experiencia los uniría más y revelaría más del mundo extraordinario que habitaban. Hasta la próxima aventura, apreciaron las lecciones aprendidas
y los recuerdos creados en el club de teatro. Después de las experiencias encantadoras en el club de cocina mágica y las aventuras surreales en el club de teatro, los estudiantes estaban ansiosos por otra travesía única. Esta vez, combinaba su amor por la ciencia y la imaginación. Bienvenidos al Club de Ciencia Ficción. El Club de Ciencia Ficción fue fundado por la señorita Tanaka, una profesora de ciencias con un pasado misterioso y una pasión tanto por la tecnología como por la exploración espacial. Ella creía que la ciencia ficción podía ser más que solo historias. Podía inspirar innovaciones en el mundo real y aventuras más allá de las estrellas. El club rápidamente ganó popularidad entre los estudiantes que estaban emocionados de empujar los límites de la tecnología y la imaginación. El club se reunía en un laboratorio viejo y sin usar, lleno de equipos y aparatos polvorientos que parecían guardar secretos propios. La sala zumbaba de emoción mientras los estudiantes se reunían, listos para embarcarse en su viaje científico e imaginativo. Entre los miembros ansiosos estaban Hiro, Akira y Yumi. Habiendo enfrentado numerosas aventuras juntos, estaban emocionados de sumergirse en este nuevo reino de creatividad. La señorita Tanaka comenzó la sesión con una breve introducción, explicando el siguiente proyecto del club: crear inventos futuristas y simular la exploración espacial. Mientras los estudiantes trabajaban en sus proyectos, la línea entre la ciencia ficción y la realidad comenzaba a difuminarse. Hiro se encontró diseñando sin esfuerzo un prototipo para un dispositivo de teletransportación, mientras que el talento natural de Akira para la ingeniería le dio vida a su asistente robótico. Yumi, con su habilidad innata para la innovación, creó a la perfección una interfaz holográfica, su trabajo mejorado por sutiles avances tecnológicos. Lo más destacado de las reuniones del club siempre eran las pruebas. El laboratorio se transformaba en un centro futurista, con elaboradas configuraciones y equipos que parecían casi demasiado reales. Los estudiantes probaban sus inventos con pasión. Sus creaciones se entrelazaban con sus propias vidas de maneras inesperadas. A medida que se acercaba el día de la gran exhibición, la emoción y los nervios llenaban el aire. Toda la escuela estaba llena de anticipación, ansiosa por presenciar la combinación única de ciencia e imaginación que el Club de Ciencia Ficción había creado. Cuando finalmente comenzó la exhibición, la audiencia fue transportada a un mundo donde todo era posible. La exhibición fue un éxito rotundo, con cada invento atrayendo a la audiencia más profundamente a su narrativa cautivadora. Los estudiantes no solo mostraron sus talentos tecnológicos, sino que también descubrieron nuevas facetas de sí mismos a través de sus creaciones. El Club de Ciencia Ficción se había convertido en más que un lugar para la innovación. Era un espacio donde podían explorar la magia de la ciencia y el poder de la imaginación. Y así, con corazones llenos de orgullo y mentes rebosantes de ideas creativas, los estudiantes continuaron su viaje, sabiendo que cada nueva experiencia los acercaría y revelaría más del mundo extraordinario que habitaban. Hasta la próxima aventura, apreciaron las lecciones aprendidas y los recuerdos creados en el Club de Ciencia Ficción. Después de la emocionante experiencia de crear inventos futuristas y explorar el espacio, los estudiantes estaban listos para otra aventura única. Esta vez, combinaron su amor por los rompecabezas con una sed de descubrir la verdad. Bienvenidos al Club de Detectives. El Club de Detectives fue fundado por la señorita Tanaka, una misteriosa profesora de ciencias con una pasión tanto por la tecnología como por resolver misterios. Ella creía que el trabajo de detective podía ser más que solo historias. Podía inspirar la resolución de problemas del mundo real y aventuras emocionantes. El club rápidamente ganó popularidad entre los estudiantes ansiosos por ampliar los límites de sus habilidades de investigación e imaginación. El club se reunía en un aula vieja y sin usar, llena de libros polvorientos y aparatos que parecían guardar secretos propios. La sala vibraba de emoción mientras los estudiantes se reunían, listos para embarcarse en su viaje científico e imaginativo. Entre los miembros entusiasmados estaban Hiro, Akira y Yumi. Habiendo enfrentado numerosas aventuras juntos, estaban emocionados de sumergirse en este nuevo reino de creatividad. La señorita Tanaka comenzó la sesión con una breve introducción, explicando el siguiente proyecto del club: resolver misterios y crímenes escolares. A medida que los estudiantes trabajaban en sus proyectos, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse.
Hiro diseñó sin esfuerzo un prototipo para un detector de mentiras, mientras que el talento natural de Akira para la ingeniería dio vida a su investigador robótico. Yumi, con su don innato para la innovación, creó impecablemente una interfaz holográfica, su trabajo mejorado por sutiles avances tecnológicos. Lo más destacado de las reuniones del club siempre fueron las sesiones de resolución de misterios. El aula se transformaba en una agencia de detectives futurista, con elaborados montajes y equipos que parecían casi demasiado reales. Los estudiantes probaban sus inventos con pasión. Sus creaciones se entrelazaban con sus vidas de maneras inesperadas. A medida que se acercaba el día del gran evento de resolución de misterios, la emoción y los nervios llenaban el aire. Toda la escuela vibraba de anticipación, ansiosa por presenciar la combinación única de ciencia e imaginación que el club de detectives había creado. Cuando finalmente comenzó el evento, la audiencia fue transportada a un mundo donde todo era posible. El evento fue un éxito rotundo, con cada invento atrayendo a la audiencia más profundamente a su narrativa cautivadora. Los estudiantes no solo mostraron sus talentos tecnológicos, sino que también descubrieron nuevas facetas de sí mismos a través de sus creaciones. El club de detectives se había convertido en más que un lugar para la innovación. Era un espacio donde podían explorar la magia de la ciencia y el poder de la imaginación. Y así, con corazones llenos de orgullo y mentes rebosantes de ideas creativas, los estudiantes continuaron su viaje, sabiendo que cada nueva experiencia los acercaría y revelaría más del extraordinario mundo que habitaban. Hasta la próxima aventura, apreciaron las lecciones aprendidas y los recuerdos creados en el club de detectives. Después de la emocionante experiencia de resolver misterios y crímenes en la escuela, los estudiantes estaban listos para otra aventura única. Esta vez, combinaron su amor por los rompecabezas con la pasión por la música. Bienvenidos al Club de Música de la escuela. El Club de Música fue fundado por el señor Nakamura, un carismático profesor de música con un profundo amor por las bandas sonoras de anime y las composiciones originales. Él creía que la música podía ser más que solo entretenimiento. Podía ser una forma de expresión y creatividad que resonara profundamente con los estudiantes. El club rápidamente ganó popularidad entre los estudiantes ansiosos por ampliar los límites de sus talentos musicales e imaginación. El club se reunía en un aula vieja y sin usar, llena de instrumentos musicales y partituras. La sala vibraba de emoción mientras los estudiantes se reunían, listos para embarcarse en su viaje musical. Entre los miembros entusiastas estaban Hiro, Akira y Yumi. Habiendo enfrentado numerosas aventuras juntos, estaban emocionados de sumergirse en este nuevo reino de la creatividad. El señor Nakamura comenzó la sesión con una breve introducción, explicando el siguiente proyecto del club: crear una banda que tocara canciones de anime y melodías originales. A medida que los estudiantes trabajaban en sus proyectos, la línea entre la práctica y la actuación comenzó a difuminarse. Hiro compuso sin esfuerzo una nueva pista inspirada en su anime favorito, mientras que el talento natural de Akira para tocar la guitarra le dio vida a la canción. Yumi, con su don innato para el canto, armonizó a la perfección con la música, su voz realzada por sutiles avances tecnológicos. Lo más destacado de las reuniones del club siempre fueron las sesiones improvisadas. El aula se transformaba en un vibrante estudio de música, con elaboradas configuraciones e instrumentos que parecían casi demasiado reales. Los estudiantes probaban apasionadamente sus composiciones, sus creaciones se entrelazaban con sus vidas de maneras inesperadas. A medida que se acercaba el día de la gran presentación musical, la emoción y los nervios llenaban el aire. Toda la escuela vibraba con anticipación, ansiosa por presenciar la mezcla única de anime y melodías originales que el club de música había creado. Cuando finalmente comenzó el evento, la audiencia fue transportada a un mundo donde todo era posible. La presentación fue un éxito rotundo, con cada actuación atrayendo a la audiencia más profundamente a su narrativa cautivadora. Los estudiantes no solo mostraron sus talentos musicales, sino que también descubrieron nuevas facetas de sí mismos a través de sus creaciones. El club de música se había convertido en más que un lugar para la innovación musical. Era un espacio donde podían explorar la magia de la música y el poder de la imaginación. Y así, con corazones llenos de orgullo y mentes rebosantes de ideas creativas, los estudiantes continuaron su viaje, sabiendo que cada nueva experiencia los uniría más y revelaría más del extraordinario mundo que habitaban.
Hasta la próxima aventura, apreciaron las lecciones aprendidas y los recuerdos creados en el club de música.